el tema es violencia política de género, y ahora vamos a ver otro caso, que es el caso Atlautla. El asunto está relacionado con un recurso de reconsideración, el 2214 del 2021, cuya sesión inició el 29 y concluyó el 30 de diciembre de 2021, que corresponde a la ponencia de la magistrada Mónica Araldi Soto Fregoso, y en esta resolución se estudió una sentencia que fue dictada por la Sala Regional Toluca de este tribunal, y en esta sentencia yo fui ponente cuando todavía era magistrado. Corresponde al juicio de revisión constitucional electoral 227 del 2021. En esta sentencia se analiza el juicio de inconformidad que fue presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de México, y en donde se concluyó que no había violencia política de género, y en consecuencia se confirmó la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a el partido político, ahora les voy a decir, fue al partido político Morena. Era una candidatura del Partido Revolucionario Institucional, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, se presentaron otros juicios, uno de ellos fue el 2229, fue desechado por preclusión, es decir, fue presentado fuera de plazo, y como ustedes pueden advertir en el cuadro que les estoy planteando, se confirmó la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca. Entonces, en resumen, se confirma la validez de la elección en el Estado de México, la Sala Toluca revoca esa sentencia y dice no, se tiene que anular porque hubo violencia política de género, y a su vez la Sala Superior confirmó esta sentencia de la Sala Regional Toluca. Entonces, ¿de qué podemos destacar? El PRI impugnó en juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral, fue el número de expediente juicio de JI-15/2021. El 9 de noviembre, el tribunal dicta su sentencia, y es lo que ya les destacaba, y como ocurrió también en este caso, vean ustedes qué es lo que estoy destacando con negritas, que el 6 de diciembre requerí a la candidata su autorización para que en caso de ser necesario se pudieran transmitir las imágenes con los mensajes de violencia política de género en contra de una mujer, es decir, de la candidata del Partido Revolucionario Institucional y sus coaligados. Y al día siguiente la ciudadana autorizó que, si era necesario, que se realizara la transmisión. ¿Esto por qué es relevante destacar? Porque la propaganda tenía que ver con cuestiones denostativas, además de que se manejaba una cuestión que podemos identificar como discurso de odio, que según la Convención Americana sobre Derechos Humanos no está protegida por la libertad de expresión. Recordemos, los derechos humanos tienen una característica fundamental, y es que los derechos humanos no son absolutos. Se ha establecido que el único derecho humano absoluto
es el derecho a no ser torturado, sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Esto qué es? Que significa que los derechos tienen limitaciones. Esta frase muy común que se utiliza, mi derecho termina hasta donde empieza el tuyo. Y efectivamente no podemos ver los derechos humanos ni ningún derecho en forma descontextualizada o en forma aislada, como absolutos. Vivimos en una sociedad y en esa medida es que los derechos interactúan. Por eso en el artículo primero de la Constitución se establece como uno de los principios interpretativos. Recuerden que son fundamentalmente tres principios: el principio pro persona, la universalidad, la progresividad y fundamentalmente la interdependencia y la indivisibilidad. Y esto quiere decir que hay que verlos de manera relacionada. Es decir, sí, por ejemplo, tenemos derechos a la libertad de expresión, que es el que nos ocupa. Pero también ese derecho al ejercerse puede ser sobre cuestiones que involucren una opinión sobre fulano de tal, cómo se conduce como servidor público. Y fulano de tal, pues tiene un derecho a la dignidad, a la propia imagen, al honor, tiene derecho también a que se preserven sus comunicaciones. Por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente con el programa este de los martes del Jaguar y las filtraciones de estas comunicaciones entre un senador y un líder de la oposición. Esta es una cuestión muy delicada, muy delicada. Yo venía escuchando hoy el programa de radio de Carmen Aristegui y cómo se maneja por un sector de la política diciendo, bueno, es que es una traición y que no debe ser así y son acuerdos y todo. Me parece que finalmente algo que no debemos perder de vista es que las personas tienen derecho a tener comunicaciones y estas comunicaciones deben mantenerse en la espera de los sujetos que establecen esas comunicaciones. Uno no establece un chat para que el chat esté haciéndose público. Digo, si yo, Juan Carlos Silva, determino hacerlo público, pues es una decisión mía. Pero también lo interesante sería pensar con aquella otra persona con quien tengo la comunicación. A veces, por ejemplo, sabemos entre amigos, se dicen cosas o amigas que uno no comentaría públicamente. Pero puede ser una cuestión de un secreto, o por ejemplo, entre parejas, hay comunicaciones que uno las hace con esa expectativa de que es una cuestión privada. En este caso, lo delicado, y me estaba acordando de una cuestión, no sé si recuerden ustedes el caso Watergate, del espionaje político. Pues es una cuestión tan delicada, el espionaje político, que provocó la caída de un presidente. O sea, no puede ser que estés espiando a los opositores, o mucho menos a tus correligionarios. O sea, eso me parece que es una cuestión pues muy delicada. Lo último que espera uno es ser espiado por, por el gobierno. Y algo que no puede desconocerse es que se trata de una persona que ocupa un cargo en un gobierno estatal y que me parece que esa no es su función. Por ejemplo, recordemos, no sé si ustedes vieron una película que se llama La vida de los otros, que es una película que tiene que ver sobre la Stasi.
La Stasi era la policía secreta o la policía política en la República Democrática Alemana, es decir, la república que tenía esta orientación socialista, procomunista. Y se trataba de un sistema de espionaje donde se decía, pues de cada 10 alemanes democráticos, uno es espía. Entonces, pues es una cuestión muy delicada lo que se está viviendo en el país. No me parece que sea lo mejor, pero bueno, esto ilustra cómo la cuestión de los derechos humanos tiene que verse en una forma interrelacionada. Sí, efectivamente, se trata de servidores públicos, sí se trata de candidatas y candidatos, sí se trata de que las personas conozcan trayectorias y puedan decidir, efectivamente sí. Pero me parece que existen límites y ese es uno de los casos a los que vamos a aludir. Bueno, entonces, todo esto, esta consideración, algunos dirían esta digresión, se generó a partir de la circunstancia de que el magistrado instructor requirió autorización a la candidata para decirle si es necesario, permiten la transmisión de las imágenes en la sesión pública. Y dijo sí. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál fuera el sentido de la decisión, lo relevante es que se trata de la imagen de una persona que acude al procedimiento diciendo, fui agredida en mi dignidad, y es una agresión tan delicada, tan grave, porque además se hace por cuestiones de género, es decir, la construcción cultural que existe sobre lo que es ser la feminidad. Y entonces esto, pues, por mi condición de mujer, pues me afecta. Y entonces, si yo acudo a un juicio donde pretendo o pretende mi partido político la nulidad, pues no sería correcto que en ese juicio se hiciera público este tipo de información, porque me va a revictimizar. Dirían algunos, oye, acudes en la defensa y sale peor, ¿no? Entonces es una cuestión que estuve presente, pero también debo destacar otra situación. Muchas veces es necesario obtener este tipo de autorizaciones precisamente para no revictimizar y para para proteger adecuadamente lo que es el juicio electoral. Recuerden ustedes que finalmente los medios de impugnación pues es otro derecho, un derecho de carácter instrumental, que es el derecho de acceso a la justicia. Y entonces en el derecho de acceso a la justicia, una de las condiciones que resulta positivo a efecto de la adecuada realización de un juicio es su carácter público. Sin embargo, existen también limitaciones. Pensemos, por ejemplo, si tiene que ver sobre una cuestión de una violación, si están involucrados niñas, niños, adolescentes o alguna otra circunstancia que por la propia naturaleza de los asuntos que están en el centro del debate judicial, que formarían parte de la litis, pues su divulgación pues me puede afectar. O sea, todos los juicios tienen que ser públicos, salvo aquellos que tengan que ver con un tema, el tema de Chirendum, que pueda lesionar simple y sencillamente por esa cuestión el conocimiento de las pruebas o de los nombres. Por eso es que a veces esto se maneja como información sensible a solicitud de las propias personas. Entonces, este fue el caso, inclusive del juicio de revisión constitucional electoral que se resolvió por la Sala Regional Toluca, en donde la candidata coadyuvante del partido político que estaba impugnando solicitó que fuera reservada su información.
Entonces, ¿qué pasó? Que se testó el dato correspondiente al nombre de la candidata, como por esa cuestión. Sin embargo, esto era necesario y sobre todo porque, como dice el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. Y entonces imagínense cuando hay posibilidad de transmitir las imágenes, pues esto ayuda porque precisamente permite hacer las consideraciones de por qué sí es violencia política de género o por qué no es violencia política de género. Y si fuera violencia política de género, ¿por qué es determinante o por qué no es determinante? Entonces, como ya se está viendo, hay varios tramos de acreditación de las circunstancias que envuelven a una elección y que pueden constituir la nulidad. Uno, que se identifiquen hechos. Dos, que esos hechos se prueben. Tres, que esos hechos que están probados representen violencia política de género, violencia primero, y que sea de género, y que además esos hechos sean determinantes. Entonces, no es que tú demuestres que hay violencia y ya toda la violencia es de género, ni como tampoco que toda violencia de género sea determinante. Hay que ver las características de cada asunto para poder determinar esta cuestión. Entonces, fíjense cómo estos asuntos, este tipo de asuntos nos sirve para analizar muy bien lo que representa la nulidad. Si, por ejemplo, alguien está diciendo, oye, pues mira, hubo una cuestión de compra y coacción o del voto. Bueno, pues primero tienes que demostrar que se compró el voto, que fue una situación eh, eh, generalizada y que eso fue determinante. Entonces, son varios aspectos que hay que demostrar. Y entonces, como les decía, a ver, por favor, don Gerardo. Maestro, buenos días. Una Buenos duda. días, compañero. Respecto al caso que estamos viendo, ¿se acreditó quién hizo la pinta de las bardas o bastó con la existencia de la pinta de las bardas? Ajá, muy bien. Bueno, pues miren, yo hice la presentación muy chiquita porque don Gerardo me hizo enojar con sus preguntas. No, no es cierto. No, miren, efectivamente íbamos a abordar esta parte, pero qué bueno que de una vez la está tocando el compañero. Hay dos tipos de procedimientos. Bueno, más bien hay muchos tipos de procesos. Un proceso sancionatorio y un proceso donde se está planteando la nulidad. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Los dos giran sobre el mismo objeto. El objeto es violencia política de género en contra de una candidata. Vamos a pensar en una candidata. Alguien que fue candidata y que ya no está con nosotros para que no tengamos ninguna problemática. Carmen Salinas. Recordaron ustedes que fue varias veces Carmen Salinas candidata, Silvia Pinal, bueno, ella todavía vive, Julio Alemán y todo, pero vamos a pensar, Carmen Salinas. Y entonces, en este caso, y todos sabemos, fíjense, Vox Populi, que quien fue el que hizo esta cuestión fue ay, pues alguien, no sé, quienes ustedes quieran, vamos a decir, Emilio el Indio Fernández. Entonces, don Emilio, todos sabemos qué es esta cuestión. Y el que hizo la propaganda denostativa, que implica violencia política. Entonces, si somos abogadas y abogados de doña Carmen, ¿qué le diríamos? Vamos a irnos en dos vías. En el procedimiento sancionatorio y en un juicio de inconformidad porque vamos a buscar la nulidad. Y entonces alguno de nosotros le diría, oiga, doña Carmen, lo que va a conseguir en el juicio sancionatorio, ¿qué es?
¿Qué es lo que estamos buscando? Digo, si estamos empezando a calentar motores, no se preocupen, yo les abreviaría las cosas. Pero si alguien de los que estamos conectados a la chat quiere decirlo, adelante. ¿Qué buscamos qué estamos buscando nosotras y nosotros como abogadas y abogados de doña Carmen Salinas en el sancionatorio? Que a través del procedimiento inquisitivo, bueno, de la investigación, se trate de determinar al responsable, supongo, por el lugar de la pinta o en caso que fuera un lugar estructurado, que se le pueda atribuir a alguien la propiedad o quien de autorización, supongo, por ahí. Don Jorge también nos dice la sanción. Y efectivamente, es así. Lo que estamos buscando es que se determine que existió violencia política de género. Pero además que a don Emilio se le aplique una sanción, porque él fue el que divulgó, porque pues sabemos, mira, y le decimos a doña Carmen, oiga, doña Carmen, porque además, en el sancionatorio, pues si logramos, si se logra demostrar la responsabilidad de este señor, pues lo va a dejar knockout. Aparte de que le pueden aplicar alguna amonestación, una sanción, alguna cuestión así, quizás hasta le cueste una eventual candidatura. Entonces, en general, en el administrativo sancionador lo que se busca es que se identifique un hecho y a un responsable. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos al otro lado y le decimos, doña Carmen, en el juicio de inconformidad que estamos buscando cuando estamos aludiendo a esta propaganda demostrativa que generó don Emilio, el Lindo Fernández. ¿Y qué le diríamos? Aquí, así es, lo señala don Jorge Iván Bolaños Mariano. Verificar la vulneración de un derecho. Efectivamente, ¿qué significa? Lo que estamos buscando es que existe un hecho, no me importa si es don Emilio o no, eso pasa a un segundo plano. Sí importaría si don Emilio es candidato, es el adversario en el proceso, pero no estamos buscando eso. Lo que estamos buscando es ese hecho. Y ese hecho, ¿cómo incidió en el proceso? Eso es lo que nos interesa. Esa es la diferencia. En una buscamos un responsable en el sancionatorio y en el otro un hecho que se califique de ilícito y que tenga la posibilidad de anularlo. Si además don Emilio es candidato, puede interesar. ¿Por qué? Porque es más grave, pero no me interesa que te sancionen, Emilio. Lo que me interesa es que se anule el proceso. Conclusión. Procedimiento sancionatorio, responsabilidad, juicio de nulidad o juicio de inconformidad, nulidad de la elección, invalidación del acto. ¿Queda claro? Y entonces cuando alguien viene diciendo, no, bueno, pero es que no demostraron lo de Emilio y que no sé qué. No, a ver. Como me decían alguien en casa cuando teníamos diferencias. A ver, no te confundas, ¿eh? Son dos cosas distintas. Si yo demuestro que está en ese video y que ese video se repitió muchas veces y que de verdad, como dice el clásico, eso sí calienta, y fue durante mucho tiempo y fue suficiente para incidir en el desarrollo del proceso, con eso tengo y se anula, ¿eh? Ya si fue Emilio, si fue Jorge Negrete, Pedro Infante o quien sea, ya me interesa. Porque eso pasó a un segundo plano. Bueno, sí, y entonces le diríamos, a ver, Carmen, la estrategia es esta. Si nosotros nos vamos al sancionatorio, lo vamos a bajar y lo vamos a sacar de la carrera política. A lo mejor vamos a poder capitalizar si es su adversario. ¿Para qué? Pues para hacerle mala publicidad, una campaña negativa. Este señor es violentador de los derechos de las mujeres.
y muchas otras cosas. Entonces, ¿qué consigo? Bajo el video, al señor lo saco de la campaña, muchas cosas. Pero no me va a poder, yo no puedo en un administrativo sancionador anular lo que sí estoy buscando en el otro. Esa es la diferencia. El objeto del proceso o procedimiento y los efectos. Bueno, y alguien más me diría, como dice mi hija, ¿no? El nombre. Fuimos a ver, les platico algo anecdótico, fuimos a ver una película, no, fuimos a ver una obra de teatro. Y entonces le dice el enamorado a la enamorada, te amo por todo lo que hay por dentro y por fuera. Y mi hija, que tiene 6 años, me decía, ¿cómo por todo lo que hay dentro? Si dentro nada más hay un esqueleto, ¿no? Entonces, en fin, son novedades, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, es esa cuestión. ¿Y qué era lo que yo estaba buscando con este acuerdo? Pues que no me fuera a pasar que en la sesión pública yo quisiera transmitir para evidenciar que se trataba de violencia política de género, que alguien me dijera, estás revictimizando. ¿Por qué? Porque yo iba a decir, ya tengo el acuerdo donde me están autorizando a hacer la transmisión para estos efectos. Estoy protegiendo sus derechos y quien puede disponer de ellos, si fueran disponibles, es la persona víctima y para que no se dé esa revictimización. Sí, ahora, si fuera un menor o alguna otra cuestión así, pues indudablemente, pues allí nos cambian las cosas. En fin, bueno, entonces, ya les decía, ¿qué dijo el Tribunal Electoral del Estado de México? Dijo, no se acreditaba, ¿pueden ver en su pantalla? Sí, creo que sí, ¿verdad? Bueno, sí, dice Luis Bernardo, ¿sí puede ver? Sí, bueno. Entonces, con esfuerzo, pero yo aquí estoy tratando de ver. Dice, el tribunal resolvió que no se acreditaba el carácter determinante en la votación, en la vertiente cuantitativa, porque la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar de los 13 casillas aledañas a las bardas con mensajes ofensivos, 226 votos, era menor a la diferencia global de la votación en el municipio, 379 votos, y respecto de la dimensión cualitativa, porque la pinta de las bardas solamente estuvo expuesta un día. Bueno, y entonces, pues vamos a seguir bordando en esto y seguimos. A ver, ya cambiar. Vean ustedes, aquí les tengo una disección de cómo está el proyecto. Digo, ya la sentencia. La sentencia fue aprobada por unanimidad. Y bueno, pues se hizo un estudio de aspectos conceptuales y metodológicos. Y es una sentencia, créanmelo, sí, les voy a decir esto, no muy larga, son apenas 158 páginas. Parecía que sí es entonces extensa. Pero les voy a decir en descargo de qué. En descargo de esa extensión, cuáles son las razones por las que se hizo tan larga. Que a veces en las sentencias tenemos que echar mano de algo que se llama, que se ha identificado como el carácter orientador o pedagógico de las sentencias. ¿Qué significa? Las personas necesitan que les expliquemos y les enseñemos derecho. Tradicionalmente eso no es una función de un juez, de un tribunal, pero hay cuestiones, es de los primeros casos donde se da la violencia política de género como nulidad, y eso hace necesario explicar muchas cuestiones, sobre todo para qué, porque se establecen precedentes que establecen rutas que dan certeza al procedimiento electoral.
bajo qué cuestión, que se dan definiciones. Es lo que se conoce en el constitucionalismo como los leading case, los casos líderes. Bueno, claro, digo, uno aspira no tanto a tener siempre estos casos líderes, pero sí que sirvan como referentes. Finalmente son precedentes. Entonces, digo, no se pretende que sea una sentencia paradigmática como Roe versus Wade o eh, el caso Watergate, por ejemplo, o el caso eh, Brown versus Board of Education of Topeka, que es de las primeras sentencias que hubo sobre la proscripción de la segregación racial en los Estados Unidos, o por ejemplo el caso en México, Florence Cassés, sobre el efecto corruptor de una prueba ilícita en el proceso, ¿no? O Miranda versus Arizona sobre las garantías del detenido por la policía, y esto recuerdan ustedes que donde le dicen cuáles son sus derechos, tiene usted derecho a permanecer callado, y porque si no, todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra, y a designar un abogado para que lo represente y defienda en el proceso, etcétera. No, bueno, en fin. Entonces, ¿qué fue lo que se empezó a analizar? Primero, se hace un pronunciamiento en el sentido de que tiene el órgano jurisdiccional que actuar con una perspectiva de género. Es decir, ¿qué implica actuar con una perspectiva de género? Tienes que hacerte cargo de que este juicio, por el tema que esté involucrado, violencia política de género, puede tener modulaciones que sean necesarias para hacerte cargo de qué, de una situación de vulnerabilidad y de desigualdad sobre cuestiones sensibles. Si tú juzgas de una forma distinta, como la regularidad de los casos, por ejemplo, un juicio mercantil en donde se está enfrentando la empresa A contra la empresa B, pues estás fallando, porque aquí se trata de una persona que se encuentra en un contexto. En el contexto mexicano, si ustedes, por ejemplo, lo situaran, Atlautla es un municipio del Estado de México que está en el oriente de la Ciudad de México. Y entonces, si nosotros empezamos a juzgar a partir de la cuestión de la proporción entre mujeres y hombres, resulta que son más mujeres que hombres. Pero el detalle está que esa porción mayoritaria de mujeres no tiene acceso al gobierno, los cargos públicos relevantes, en una situación, vamos, ya no que corresponde a esa mayoría, sino en un plano de paridad, mitad y mitad, pues no, y lo vemos en todas las cosas. ¿Cuántas secretarias de Estado, desde el punto de vista en retrospectiva, histórico, cuántas presidentas de la República han existido en México, cuántas gobernadoras, cuántas han sido presidentas municipales, cuántas han sido senadoras, cuántas han sido diputadas, cuántas de esas que han sido diputadas y senadoras han sido líderes en las cámaras, cuántas mujeres actualmente presiden las comisiones de la Cámara de Diputados, las Cámara de Senadores, y cuáles de esas comisiones han sido relevantes, por ejemplo, la comisión de, no sé, la de justicia, la comisión de puntos constitucionales, la comisión de Hacienda. Resulta pues, que uno empieza a revisar y pues, muy pocas. Y si vemos, por ejemplo, estadísticas sobre el número de juicios que involucran a mujeres y el tipo de juicios, feminicidios, antihomicidios, violación, algunas otras cuestiones, pues dices, oye,
estamos mal, ¿no? O cuántas mujeres tienen puestos directivos en empresas, o cómo es la proporción de madres solteras, etcétera. Y entonces eso te marca un contexto, y es un contexto de desigualdad. Por eso el juez, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiábamos derecho, cómo nos decían? Nos hablaban de la trilogía procesal. ¿Quién se encontraba en el vértice superior? El juez, la jueza, porque se trataba del tercero imparcial. Era lo que nos decían, es un conflicto intersubjetivo de intereses, de sujetos que están colocados en una relación procesal triangular, y los que están en la base son los sujetos que están colocados en un plano de igualdad. Sí, pero hablar de desigualdad es una igualdad formal. Pues no es lo mismo que alguien vaya a demandar a Telmex y del otro lado esté el grupo Carso. Pues, oye, pues uno de los hombres más ricos, no de México, del mundo, con una empresa así, o que esté, por ejemplo, fulano que vaya contra el municipio, no sé, el municipio de Catepec, y así muchas cosas, un trabajador contra un sindicato, o una población que tiene daños por la contaminación del agua contra el Minera México. No hay igualdad si el juez no actúa, la jueza, como equilibrador del proceso. Tiene que intervenir para igualar el proceso, las condiciones de la contienda judicial. El combate judicial se refiere a la cuestión de la igualdad de armas procesales. Sí, todos tienen las mismas oportunidades, pero las posibilidades es lo que le da efectividad a esas oportunidades. Entonces, el juez actúa como equilibrador del proceso, la jueza. Eso es perspectiva de género. Hazte cargo de la condición de los sujetos. ¿Qué otras perspectivas conocemos? Perspectiva pluricultural, en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, sus integrantes, los pueblos equiparables, los pueblos afrodescendientes o afromexicanos, la niñez. En la materia electoral, sí, en la materia electoral. Muchas veces los partidos políticos utilizan imágenes de niños y el niño, pues, difícilmente puede estar, pues, más interesado en las cuestiones que pasan en la televisión. Pues digo, yo ya no sé qué caricaturas estén. Ahora, hubo un momento en que yo me quedé con los Power Rangers, ¿no? Con mis hermanos, pero pues ahora, Gaby y que, ¿cuál otro está? Little House y, bueno, los Simpsons todavía siguen, etcétera, más que otras cuestiones, ¿no? Y entonces, pues me parece que la situación política, no sé si estoy minimizando, pero pues me parece que no sería una cuestión prioritaria para los niños. Pero bueno, entonces, primer aspecto, tiene que el juez juzgar y actuar bajo el lente de la perspectiva de género. La juez, hazte cargo de esto, y tiene que ver con suplencia, tiene que ver con cargas probatorias, tiene que ver con decisiones, tiene que ver con el sistema de valoración de pruebas, tiene que ver con muchas cosas, y entonces todo el proceso se va modulando para efectivamente dar igualdad y resolver con esa perspectiva de género. Entonces, esa es una definición muy importante que no implica tanto un principio, sino es una realidad, un principio que se tiene que materializar en el proceso. Bueno, y luego vienen cuestiones relativas al marco conceptual, objetividad, razonabilidad, estereotipos,
interseccionalidad, categorías sospechosas y sexismo. Y todos estos aspectos pues, que se van a presentar, oye, sí, hay desigualdad estructural, están interseccionados estos derechos, porque sí, pues la situación del hogar que impacta en el desarrollo, en la participación, en la vida social, en la vida política, y eso a su vez que genera desigualdad y no hay presupuesto, y el presupuesto se aplica con otra perspectiva, y veamos, ¿no? Sí, si tú estás gobernando con perspectiva de género, pareciera que entonces tus prioridades deberían de ser la preservación de las guarderías, ¿no? O de los horarios extendidos en las escuelas para que permitas que las mujeres puedan trabajar cuando son madres solteras o son las que aportan principalmente al hogar y además se hacen cargo de los hijos por completo. Entonces, eso te marca muchas diferencias, pero bueno, la cuestión de los estereotipos, sí, el estereotipo significa el partir de prejuicios que marcan o definen el rol que los sujetos deben desempeñar en la sociedad. Un estereotipo. ¿Quién se hace cargo de los hijos? La mujer. ¿Por qué? Pues porque es la mamá. ¿Y es un estereotipo correcto? No. Uno diría, debe haber corresponsabilidad, mujeres y hombres. Nada de que el hombre, yo te voy a ayudar, te voy a dar chance. No, bueno, pues entonces estamos partiendo de una cuestión errática. Sí, o sea, que quede claro que es tu responsabilidad, pero yo te voy a ayudar, para que veas que soy cuate. No, más bien los dos se tienen que corresponsabilizar y son, en fin, esta cuestión. ¿Quién se hace cargo de los ancianos? Las ancianas, los enfermos. La mujer, pues porque es una cuestión doméstica. ¿Quién es la que atiende el hogar? La mujer. ¿Quién es quien debe lucir en todo momento presentable, guapa, etcétera? A la mujer, porque es el rol que se le está asignando, ¿no? Más o menos el tipo Barbie. Pues no, eso es encasillar, clasificar a un sujeto y marcarle eso, cuando quizás ni siquiera es su concepción ni su voluntad. Entonces, hacernos cargo de todos estos aspectos que también tienen trascendencia para efectos políticos, como las mujeres están para estar en la casa. ¿Se acuerdan ustedes esta expresión que se oía decir tanto a los hombres, ¿no? A la mujer es para estar en la casa, tal, y detrás de la puerta? Pues no es así, ¿no? Esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque no ha sido correcto, va de acuerdo con la dignidad y con lo que implica el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y entonces se dan estos casos, se establece lo de las categorías sospechosas, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones que tienen una connotación discriminatoria. Viene alguien y dice, se está utilizando violencia política. Eso es una categoría sospechosa, como también todo lo que atenta contra el principio de igualdad son categorías sospechosas. Como también, así está, así se ha entendido, las acciones afirmativas tienen en principio esa cuestión. Deja ver entonces si estas acciones compensatorias para equilibrar las desigualdades no están motivadas en una cuestión discriminatoria. Y entonces se realiza ese examen. No está, no tienen ese carácter porque las becas que está otorgando el gobierno, que se dedican nada más para los alumnos que están en escuelas públicas, implicaría que tienen esa necesidad de hacerse de un recurso adicional por parte del gobierno, un apoyo, a diferencia de lo que ocurre con aquellos otros que están en escuelas particulares. Esto que te dice que los padres tienen, las madres tienen esa posibilidad porque tienen recursos.
y no precisan de la educación gratuita del Estado. Pero bueno, seguimos. Entonces, esta cuestión. Y también lo del sexismo, de algunas expresiones, actitudes, comportamientos que afectarían la libre decisión de las mujeres y que por la connotación que hacen fundamentalmente aspectos de la libertad sexual de las personas, pues también tendrían ese efecto en contra de las mujeres. Entonces, se hace el estudio de fondo y se advierte que existen dos agravios: la indebida conceptuación de los elementos de la nulidad y el indebido análisis y valoración de la nulidad, que de perspectiva de quien acudió al juicio de revisión constitucional electoral ante la sala, eran los agravios suficientes para que se revocara. Se dice, oye, sí, se advierte que efectivamente la responsable realizó un estudio impreciso, inconstitucional, ilegal, sobre estos aspectos, sí, haciendo esta perspectiva de género, le hubiera llegado a una conclusión distinta. Entonces, lo que procedería es revocar y regresar el asunto. Pero dado que ya estamos en el tiempo ya se superó la etapa que está muy cercana la toma de protesta de los integrantes del ayuntamiento municipal, la instalación, es el caso que mejor lo vamos a ver, lo vio la sala regional en plenitud de jurisdicción, y entonces lo que se dijo, pues bueno, vamos a ver el tema de la nulidad de elección por violación a principios constitucionales, independientemente de que está prevista la nulidad en el Estado de México por esa cuestión, en el Código Electoral del Estado de México, y se empiezan a ver todos estos aspectos que fueron definidos conceptualmente, cómo empiezan a actualizarse y a partir de qué elementos probatorios. Y entonces se dice, sí, pues sí, afecta al principio de igualdad, a la dignidad de la mujer, a la participación en condiciones regulares, una contienda en un plano de igualdad, en fin, hay una cuestión abusiva por parte de libertad de expresión, se desvirtúa el carácter de lo que es la propaganda electoral, y se empiezan a hacer todos estos análisis y se aplica un test para ver si efectivamente existió la violencia política en contra de las mujeres por cuestiones de género en el desarrollo del proceso electoral. Y una cuestión adicional, también se analizó el discurso de odio, que significa proferir expresiones que manifiestan no solamente una cuestión que vulnera la dignidad, sino la exclusión, la eliminación de la mujer, y eso del otro, eso pues es una cuestión muy delicada. Entonces, se procede al análisis, se realiza el test sobre violencia, les decía, se aplica también otro test, que es el que se establece en el protocolo de Rabat para los casos de odio, cuando hay apología del odio. Pensemos, por ejemplo, ejemplos clásicos, el discurso de odio en contra de la nación judía en el régimen socialista, nacional socialista de Alemania, el discurso de odio o segregacionista del apartheid, otros discursos de odio, por ejemplo, de la ultraderecha, la supremacía de la raza blanca y la exclusión de cualquier otro, sobre todo la criminalización de la inmigración, por ejemplo. Y así, esta cuestión. Y entonces, en el asunto se veía estos aspectos preocupantes
Y fue por eso que se comenzó a aplicar esto. Primera pregunta. La exhibición de las bardas fueron bardas. ¿Se dio en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales o en el ejercicio de un cargo público? Y aquí la respuesta fue afirmativa en el sentido sí, es una mujer que encabeza una planilla a la integración del Ayuntamiento Municipal de Atlanta. El mensaje ofensivo fue perpetuado por el Estado, sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos, representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de personas, con independencia de que que se pudiera determinar con precisión su identidad. Pues ahí uno diría, bueno, no se puede saber. Y como ya lo explicamos con suficiencia, el objeto de en este caso no es determinar la identidad, sino más bien el hecho y si incidió. Entonces se dijo, no se puede establecer, ni siquiera inferir, y bueno, en este tipo de casos ni siquiera sugerir, ¿no? O sea, es una cuestión muy delicada. Sobre todo por los precedentes que se han establecido por la Sala Superior en cuanto a la cuestión de que quien realiza violencia política de género, que genera el que se pierda el modo honesto de vivir, y eso tiene efectos para la elegibilidad del sujeto. Pero bueno, esta cuestión que se fue a partir de unos asuntos que se resolvieron por la Sala Regional Jalapa, donde por primera vez se estableció este criterio, que fue validado por la Sala Superior. Bueno, la afectación fue simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica. Fue verbal, fue a través de una comunicación escrita en barras. El mensaje tuvo por efecto resultado el menoscabo, anular el reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos políticos electorales de la candidata. Como lo vamos a ver, las expresiones que se utilizaron fue el de descalificar completamente a la mujer por ser mujer y hasta la cuestión de la más elemental dignidad. Entonces, pues esto te marca. Se basó en elementos de género, es decir, sí se dirigió a una mujer, por ser mujer tuvo un impacto diferenciado en la mujer afectada, o si afectó desproporcionalmente a la candidata. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Ustedes son quienes me van a decir si efectivamente afectó a la mujer por su condición o si tenía un efecto diferenciado o afectaba más a una mujer. Es muy distinto decirle a un hombre, a ver, no seas chillón, y a una mujer, no seas chillona. Sí, si el contexto es de desigualdad, al hombre que está empoderado socialmente, pues decirle chillón, bueno, sí, le ganó la lagrimita a este cuate. Y a la mujer, pues es el estereotipo, ¿no? Las mujeres son chillonas y reciben todo por llorar. Y quieren que se les dé la razón. Yo no pienso eso, pero estoy tratando de ilustrar y ofrezco, por favor, una disculpa, pero de lo que se trata es identificar muy bien los estereotipos. Son cuestiones que inclusive están normalizadas en la sociedad y es lo que se conoce como también, en algunos casos, como micromachismos. Cuestiones que se normalizan y lo que se normaliza, pues es como, por ejemplo, volteamos un campo y ¿qué vemos? Vemos un montón de flores y pues ya nos resulta extraordinario, pero si estamos en el desierto y de repente vemos una flor, pues es algo extraordinario, mira, así muy notorio. Es una situación así, se normaliza ese plano de desigualdad, esas expresiones, y eso qué efecto tiene que se invisibilizan. Y son cuestiones sobre las que hay que ir. Yo recuerdo, por ejemplo, como un actor nos decía, es que yo respeté los derechos de la mujer. El tema era violencia política de género en el ejercicio del cargo. Un presidente municipal que decía, yo sí respeto los derechos de la mujer, de una regidora, y era más o menos un caso así. Y decía, y lo respeto porque mi mamá es mujer y mis hermanas son mujeres.
No, tienes que respetarlos porque la mujer es persona y tiene dignidad. No porque, híjole, no vaya a ser que le vaya a tocar a mi mamá y a mis hermanas y eso sí me va a enojar. Sigue siendo eso. Y veamos la paradoja. Supuestamente en defensa de los derechos de la mujer, pues nuevamente refleja que misoginia, pues, en fin, pero bueno, y fíjense, era una promoción y dije, qué ganas me dan de pararlo de cabeza, ¿no? Porque cómo viene a decir estas cosas para defender su causa utilizando ese discurso. Entonces se da cuenta que hay un error eh, este, de concepción, pero bueno, ¿y de qué manera una ley político-práctica estereotipa a hombres y mujeres? Que también vamos a ver los alcances de esta cuestión. Luego, seguimos. Va. Dice, ¿existe evidencia de que se han asignado estereotipos de género? ¿Está demostrado que hay estereotipos de género? Es que las mujeres de entrada ya son esto. Es un estereotipo. Las mujeres son amas de casa, las mujeres son cuidadoras, las mujeres son maternidad. Son estereotipos. Las mujeres son belleza, las mujeres son dulzura. Estereotipos. Clasificas y entonces el rol que le asignas a la mujer depende de esa clasificación que se le asignó. ¿Cuáles son los estereotipos de género operantes y las formas que adoptan? ¿Cuáles son sus contextos, sus medios de perpetuación y la manera de eliminarlos? ¿En qué forma la aplicación, ejecución o perpetuación de un estereotipo de género en una ley político-práctica lesiona a las mujeres? Se está negando un beneficio a las mujeres en razón de la existencia de cierto estereotipo de género. Se está imponiendo una carga a las mujeres en razón de la existencia de cierto estereotipo de género. Se degrada a las mujeres, se les minimiza su dignidad o se les marginaliza de alguna manera en razón de la existencia de cierto estereotipo de género. Bueno, entonces, este desarrollo que fue realizado para el procedimiento administrativo sancionador también sirve para el caso de la nulidad, en el entendido de que ya establecimos las diferencias. Entonces, se sigue en el proyecto, digo en la sentencia, y empieza a analizarse el contexto, las características del orador, la intención, que bueno, el contenido y forma, la extensión del discurso, la probabilidad, incluyendo límites. Entonces, en el primer tramo se dice, esto es violencia política de género en contra de una mujer. Y además esto también es un discurso de odio. Y luego el carácter, bueno, ya tenemos demostrado el hecho. Ya tenemos demostrado que ese hecho se significa por ser violencia política en contra de una mujer por cuestiones de género. Y además también que es un discurso de odio por las expresiones que se utilizan. Ahora, veamos si es determinante o no. Es una irregularidad grave la existencia de estas bardas, 8 bardas, creo que son 8 bardas, o no me acuerdo, en fin, 8 o 14, en fin, lo vamos a ver adelante. Sí. Se acreditaron, sí, y se dice, pues mira, fue videos, muestras fotográficas, certificaciones, en fin, lo que sea. Luego, son irreparables durante el desarrollo del proceso. Bueno, sí, a lo mejor, fíjate que fue el administrativo sancionado, se quitaron, duraron 2 horas. Bueno, pareciera que no hubo tanto problema. Entonces, aquí estamos hablando de un día, vamos a ver
qué representaba ese día. Se dijo de entrada, quedémonos con eso, no son reparables. Violaron principios constitucionales que deben regir en las elecciones democráticas, ocasionar por los irregularidades graves en forma determinante, y entonces vamos a ver qué tanto incidió. Y en ese sentido, a ver si puedo avanzar. Ay, a ver si no puedo. Ahí está. Voy a avanzar, compañeros. Vean ustedes. Vamos a ver las barras. ¿Se alcanza a ver? Bueno, entonces, eso que está testado corresponde a la información sensible, la identidad de la candidata. Y vean ustedes qué es lo que se dice. Aquí, 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 aquí. Y aquí, en estas 3 barras fueron 8 barras. Dice tal ratera, tal ratera, tal ratera. Y en uno, muera. Y entonces, tal nombre, ratera. Muera el nombre. Y entonces, vean ustedes cómo tiene una connotación de violencia. La propia expresión, en cualquier contexto, tiene ese significado. Y el decir que es, además, bueno, pues sobre estereotipos, bueno, pues, la connotación de las trabajadoras sexuales o lo que signifique esto en cualquiera de sus acepciones, descalifica. Y dirían, se ha dicho mucho sobre la prostitución, sobre ya ni siquiera como trabajadora sexual, sino descalificar. Una persona así no tiene la calidad ni la autoridad para ser, moralmente, para ser presidente municipal. Y está bien aludiendo también a cuestiones de su honestidad, de su conducción en cuanto al respeto a la propiedad de otras personas. Entonces, ¿en qué condición? Y el muera la candidata, pues es discurso de odio, ni siquiera es la confrontación. Como cuando, por ejemplo, se dice arriba el candidato tal, abajo la candidata tal. Sí, pues eso manifiesta, sí, va a ganar ella, la candidata A o el candidato A, porque es el que tiene todas las el apoyo popular y es las mejores cartas, etcétera. Aquí no, aquí te deja fuera de la contienda y además el exterminio. Dice Abel Piña, considero que también el que un candidato partido presente irregulares en la fiscalización. Correcto, de acuerdo. Y por eso también hay un tipo que dice si hay el rebase de tope de gastos o adquisición de propaganda de tiempos en radio y televisión y de aportaciones de entes indebidos, por ejemplo. Y entonces seguimos con los cuadros. Aquí está el siguiente. Igual los cuadros. Entonces, vean, son 8 barras. Y alguien puede decir, oye, son 8 barras, pues, ¿qué tiene? Y recuerdan cómo lo hicimos, cómo lo advertimos en el caso de Iliatengo. Pues déjame ver dónde están esas bardas. Como en ese caso, déjame ver dónde están esas pintas en Iliatengo. Vamos a ver en qué caminos están, a cuánto de las secciones y las casillas, si son pasos principales, etcétera.
Y entonces es el análisis que hizo, lo que no hizo el Tribunal Electoral del Estado de México. No analizó estas cuestiones. Es que nada más son 8 barras, oye, y fue un día. Sí, pero pues vamos a ver qué día, qué tal si es el día de la campaña, qué tal si es el día de la veda, qué tal si es un día crucial, o cualquier otro día de la campaña. Ah, pero también déjame ver en qué lugar estaban colocadas las barras. ¿Qué tal? Les decía, no sé si lo manejé con ustedes, si está en el callejón del Sapo, pues a lo mejor no pinta. Y veíamos, sí, está en un callejón, pero además se subieron a las redes y pues ahí alcanzaron otra, tuvo otra, ¿cómo dice? Su difusión con Gerardo Vega. Con todo respeto del letrero, en sí no se advierte que sean los insultos por el hecho de ser mujer. Puede diferirse, claro, puede diferirse, pero hay que razonar por qué. Entonces, yo creo que en cualquier contexto tiene esa connotación de que afecta a la dignidad. Y vamos a pensar que puede ser cuestionable. Entonces, por eso les doy los números, la información está accesible en Internet, revísenla y no demos por hecho lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo dije, bueno, es que yo fui el magistrado instructor y el ponente, y entonces ese es el argumento de autoridad, y como don Gerardo no está de acuerdo conmigo ni con la sala, entonces ya sí hay que calificar en este diplomado, vamos a ponerse. No, ese es un argumento de autoridad. De lo que se trata es de confrontar y revisarlo. Y eso es, bueno, y entonces se dan las razones de por qué la expresión de alguien que cruza con la prostitución o que tiene el carácter migratorio, tiene que estar contextualizado. No es lo mismo esa expresión, vamos a decir, por ejemplo, en un país, Alemania, nórdico, a otro lugar, como por ejemplo, digo, si alguien dice de esto en Irán, donde tiene una policía moral, pues seguramente eso le va a costar la vida a la persona. Este, pero también, por ejemplo, si eso lo dicen, oye, en el mismo México, vamos a pensar, sociedades conservadoras, sin utilizar estereotipos, ni en una posición maniquea. Pero vamos a decir, alguien pensaría, bueno, hay lugares, en algunas entidades federativas y en ciertas comunidades que son muy conservadores y hay otros más que son muy liberales. Inclusive en esos lugares liberales en donde se ha aprobado el matrimonio por personas del mismo sexo, adopción, etcétera, muy progresistas también, pues habría diferencias y dirían, en cualquier contexto eso tendría esta connotación. Pero es importante confrontar estas ideas y después de esas ideas, si uno logra convencer o no, a través de lo que parece desarrollar esta sentencia. Bueno, seguimos y se empieza a analizar. Este cuadro es una imagen que copié de la sentencia. Barda 1 que dice Barda 2, Barda 3, Barda 4, Barda 5, ta, ta, ta. Y entonces se reitera el discurso. Luego, híjole, ya lo quité. No. Se quitó, ¿verdad? Se apagó. Ya está de nuevo. Bueno, es que me cuesta trabajo cambiar de página. Por eso me pasa esto. Entonces, seguimos. Vean ustedes. Y aquí, ¿de qué se trataba? Ubiquemos el contexto. Y entonces, Barda 1, ¿en qué lugar está? Barda 2, y entonces vean ustedes, calle, avenida, calle, tal. Pero, por ejemplo, aquí, veamos.
La primera barda está calle La Gloria, sin número, casi esquina con Juárez, San Juan, Tehuistitlán, Atlautla. Barda 2, Avenida Juárez, entre Cayo Campo y Avenida Morelos, en la colonia San Juan, Tehuistitlán, Atlautla. Y entonces vean ustedes, todas tienen un lugar de ubicación distinto. Y ya de entrada vimos que las dos primeras están en avenidas. Luego, Barda 3, Avenida. Barda 4, calle Emilio Carranza, esquina con Independencia, en la cabecera municipal. Entonces, uno está en San Juan Tehuistitlán y otro en Atlautla. Uno en la cabecera, o las otras dos en, vamos a decir, una delegación. Luego, la que me interesa, vamos a ver. Bueno, calle, avenida, etcétera, ¿no? Y vean, están en las esquinas, por ejemplo, muchas de ellas. Bueno, luego, se hace el croquis y se advierte dónde están las bardas. Y sobre todo, vean los puntos de referencia. Barda 1, a 2 cuadras de la telesecundaria Benito Juárez y a 4 cuadras de la parroquia San Juan Bautista. Entonces, eso le da un poder de divulgación, de difusión más amplio. Oye, pues es el camino a la telesecundaria, es el camino, en otro caso, cerca de la parroquia. Y entonces, si por ejemplo vemos también cuántos de la población son católicos y uno diría, bueno, ¿qué hay en este lugar? Pues acuden a la iglesia, pues son de las actividades sociales más relevantes. Bueno, en la otra, en la barda 2, a la parroquia también y las canchas públicas de básquet, supongo. Calle 3, la iglesia de San Miguel Arcángel y la Universidad Politécnica Tlautla. Y bueno, en la universidad, pues la mayoría son mayores de edad y votan, bueno, o tienen la posibilidad de votar. Y luego, en la barda 4, la iglesia cristiana interdenominal. Entonces, ¿qué podemos advertir de esto? Nos está ubicando en cuanto a la incidencia. Ejemplo, no es lo mismo la que está en el callejón o en la calle ahí que a las afueras de la cabecera municipal, donde es una callecilla que está por ahí, pero pues, diríamos, oye, pues 4 casas andan por ahí, ¿no? En fin. Entonces, y otra cuestión relevante. Estos datos se obtienen de páginas de Internet y generalmente son de páginas oficiales. Bueno, las cuestiones de las bardas fueron certificaciones y no era un tema de decisión tan amplio porque ya había habido procedimientos administrativos sancionadores y ahí se utilizaron como pruebas en este juicio. Entonces, ya el tema no era si existían o no las bardas, sino los alcances del mensaje y el carácter determinante. Entonces, de eso se definió. Pero aquí ayuda mucho las páginas, les decía, porque esas páginas oficiales se ha considerado que son hechos notorios. Entonces, como hechos notorios pueden ser invocados por las partes, con una simple referencia, y por la propia autoridad. Entonces, no son materia de prueba y se pueden valorar y llevarlos al propio juicio. Perspectiva de género. Cómo se modifican las cargas probatorias. Entonces, se sigue, viene el otro cuadro, vean ustedes, también
Ay, ¿lo están viendo? Y igual los cuadros, y va especificando las características. Y entonces, a partir de esto, se dice, nos regresamos, que es determinante, porque se establece, son calles principales, no importa que hubieras estado nada más un día, fueron unas un día y otras dos otro día. Entonces, yo no creo que quien hace esas pintas, bueno, primero, quien colocó las bardas, lo haga en las calles donde no pasa nadie o pasan pocas personas. ¿Para qué voy a ir a gastar mi dinero en quitar bardas en un lugar donde no me va a servir de nada? Y entonces, si esas bardas ya estaban en lugares estratégicos, pues quien hizo las pintas, pues sabía cuál era un posible efecto. Y el efecto, o sea, no creo que sea el efecto para destacar cualidades muy apreciadas en la sociedad o para generar adhesión positiva hacia esa candidatura. Uno diría, pues de entrada te saca de la contienda, ¿no? Cualquiera de que sea la connotación. Creo que es una connotación eminentemente negativa. Habla de tu probidad, o como se dice en algunos contextos, de tu calidad moral para ser presidenta municipal. Es tan de costumbres tan inadmisibles, inaceptables en una sociedad, que pues, esto te saca de la contienda. Y luego, pues, cerca de la iglesia, de una universidad, de la secundaria, de avenidas principales, etcétera, pues, sí, esas características te permiten contextualizar el hecho, sus alcances y establecer si es determinante o no. Y entonces, avanzamos ya al último de los cuadros. Bueno, los últimos. Son temas recientes. Y creo que a pesar de que es de 2018, resulta interesante. Valle de Bravo es un municipio, pues ya se sabe, un lugar turístico, tiene el lago, es un lugar de descanso, un pueblo típico de estos pueblos mágicos, destino turístico de corta estancia o casas de descanso, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó en Valle de Bravo? Resulta, el 1 de julio de 2018 se celebra la jornada electoral para elegir, entre otros, al Ayuntamiento de Valle de Bravo. La planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional obtuvo las constancias de mayoría como consecuencia del resultado de la elección. Se presentan dos juicios de inconformidad, uno por parte de Morena y otro por vía radical. Morena, que estaba cuestionando el que se había difundido un video que aparecía en las redes sociales y que resultaba denostativo, atentaba contra la dignidad de su candidata, a presidenta municipal, de quien encabezaba la planilla. Y se llegaba a la conclusión desde la perspectiva del partido político que esto había sido determinante. Y entonces se acude al juicio de inconformidad ante el tribunal local dice, no, eso no se puede anular, no es determinante, fíjate que pues no fue muy consistente, pues esto no es violencia de género, estás viendo otras características y entonces pues no es así. Se impugna en JRC y otra vez el magistrado instructor, yo fui el magistrado instructor, obtuve esa autorización para pasar el video, si fuera necesario. Porque dije, bueno, pues no quiero que se vaya a presentar una eventualidad donde diga no puedes pasar el video porque vas a revictimizar. Y entonces el revictimizar, aparentemente protegiendo los derechos de la mujer, pues finalmente, como concluyó la sala regional Toluca, dijo que no era violencia política de género. Y pues bueno,
yo creía que sí era violencia política de género, hice un voto particular, que fue mi proyecto, el proyecto que presenté, que no convenció a la mayoría, porque pensó que no era violencia política de género. Se realiza el engrose y la sala regional Toluca, en un asunto donde había un tema de violencia política de género, no suplió y dijo, esto es lo que se desprende de una inoperancia, es que no combatiste estos razonamientos, te dijeron A, B, C, D y no lo combatiste, entonces no lo cuestionaste, eso pues ya hace inoperante la área. Dijeron, no se actualiza la violencia política de género, no se actualiza el estándar de nulidad, circunstancias, atribución del hecho o conductas a sujetos electorales, incidencia y afectación a los derechos políticos electorales. Y ya vimos nosotros, en los casos precedentes, que el tema no es la responsabilidad, sino cómo incidieron los hechos. Entonces, eso podríamos decir que es cuestionable. Y recuerdan ustedes que les hice un esquema de los razonamientos que se utilizaron en el asunto de Atlautla, que fueron estos. Bueno, ese mismo desarrollo fue el que se hizo en Valle de Bravo. Entonces, fue curioso, porque pues finalmente no fue aceptado en el caso de Valle de Bravo, porque se dijo, oye, ese mensaje no es de estereotipos, ni es violencia, ni mucho menos, alude a una persona que es profesionista médico y que tiene una mala praxis. Y hasta ahí. Pero no afecta por su condición de mujer. Entonces, no sé si podamos transmitirlo. ¿Estarían ustedes de acuerdo que transmitamos el video y que lo vean? ¿Sí? Bueno, el que cayó otorga. Adriana dijo que sí. Patricia, asiente, sí. Abel dice que sí. Bueno, como son votos de calidad, Luis Gerardo también dijo que sí, a los que alcanzo a ver, son votos de calidad, entonces ya con eso. Y aquí, como son votos de calidad, 4 valen, incluido yo, 5, más que 13, se pasa el día. Ahí va. La doctora muerte. Hablamos de Michelle Núñez. Ella intenta a través de la elección obtener impunidad, cuando en realidad Michelle ha encubierto una oscura verdad. La doctora Michelle Núñez Ponce es una delincuente sujeta a proceso por homicidio. Ella es la doctora muerte. Tiene en su contra una denuncia por el asesinato de Alexis Cabrera Carvajal, una joven embarazada de 18 años que murió por el error médico de la doctora Michelle. Al practicarle una cesárea, Michelle dejó una infección en la limpieza de la matriz, provocando que la joven perdiera la vida. La doctora muerte sigue impune gracias a los beneficios económicos y políticos de su familia, y tristemente sin justicia para Alexis. Ahora imagina, ¿cómo sería si una persona como Michelle llega al poder? No podemos permitirlo. Un asesinato no debe quedar impune. No le regales tu voto a la doctora muerte. En el Estado de México, la vía es radical. Bueno, este fue el video que se transmitió por Facebook, por las redes sociales, hubo likes. Ustedes saben que cuando algo se difunde a través de Facebook, Twitter, pues hay la posibilidad de identificar los likes, me gusta y las retransmisiones. Entonces, tú quieres que todo el mundo se entere, súbelo a las redes y entonces empieza a volar algo. Y a veces es incontenible. Yo tengo una página de Facebook, casi no la utilizo, pero de repente todas las relaciones que me hace y esta persona tienen 2 amigos en común y 3 amigos y todo. Y yo no sé, no puedo entrar a las páginas de los demás, soy medio topo, pero estuvimos estudiando esta parte y veíamos el contenido del mensaje. No sé si alguien quiera decir algo en relación con el mismo. No sé si han revisado la sentencia de Valle de Bravo, pero ya de entrada se ven muchas cosas. Primer tema. La voz que está narrando es una voz
de hombre. Y es una voz de hombre que está haciendo categorizaciones, que está diciendo que asesinato, que impune, que muchas cosas. Y entonces es como si el juez, el único sujeto que tiene autoridad moral en una sociedad androcéntrica, misógina, patriarcal, juzga, dice la mujer. Ella, y está señalando. Eso ya de entrada, como decía un amigo mío que era magistrado, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, decía, la forma es fondo. Eso es un estereotipo. Las mujeres allá y nosotros los que hacemos las cosas bien, somos correctos aquí y estamos juzgando. ¿Qué otra cuestión aparece mayoritariamente en la composición del video? Se advierte en el voto particular. Son mujeres. Mujeres que tienen rol de qué? Y alude sobre un aspecto fundamental de la mujer en la sociedad. ¿Cuál es la misión última de la mujer buena que se porta bien en la vida? Ser madre. La maternidad. Abel lo dijo, alguien más lo dijo. Y entonces hay varias cosas en México, ¿sabemos? Y quisiera hablarles de ese caso, pero ya no me va a dar tiempo. En la sociedad mexicana podrás decir una blasfema en contra de Dios. Pero hay donde se te ocurra decir algo en contra de la Virgen de Guadalupe, la Madre de México, porque ahí sí arde Troya. Y luego hay otra cosa muy delicada, los que somos abogadas y abogados sabemos que algo que no podemos hacer como autoridades es no respetar el amparo, porque eso sí calienta, ¿no? Una suspensión, o rendir un informe falso, o no respetar un ejecutor, sí, sabemos que ese es de primaria, ¿no? Y otras cosas. Y entonces, vean ustedes cómo tiene que ver con un estereotipo. Y eres mujer, y entonces, ¿cómo es posible que una mujer malota, atentó contra lo más sagrado? Y hasta la composición, ¿no? Mujeres, los contrastes, ¿no? La mujer rica, insensible, con una mala praxis, frente a alguien que corresponde a otro estrato, y esta situación de que, porque inclusive hasta se utiliza una sábana rosa para cubrir un cuerpo, en una de las fotografías, y la composición, y entonces, pues, aparecen niñas, mujeres, adultas, jóvenes y ancianas, y entonces es como el mensaje, ¿no? ¿Cuál es la historia de la mujer? Y tienen esa significación. Ay, es que usted está viaja muy feo, Juan Carlos, y hacen todas esas proyecciones, ¿no? No, bueno, pues es que son las cuestiones que se advierten de esto. Y a partir de estos estereotipos, del mensaje de que, oye, pues no sabemos si esta cuestión está judicializada, y tú ya estás diciendo que cometió homicidio, y entonces, y por una mala praxis profesional, y esto genera, pues, incapacidad, y la mujer malota, insensible, y que se escudó en sus relaciones familiares, etcétera, todo lo que está generando. Y entonces, ¿qué representa la atribución de un delito en estas condiciones? Calumnia. Entonces, aquí no estábamos juzgando si el video era de Vía Radical, un partido local en el Estado de México. Aquí lo que se está viendo es las características del mensaje en el contexto de la sociedad mexicana, lo que implica. Y entonces, pues bueno, esto no convenció a la mayoría,
Y como ya se me está acabando la pila, pues vamos a irnos al epílogo. Vimos que en Iliatenco y en Atlautla, la sala superior le entró en el fondo. ¿Cuál es el epílogo aquí en Valle de Bravo? Aquí está la imagen del recurso de reconsideración 1905 de 2018, donde esta persona que le dijeron además la doctora muerte, ese estigma, va como actora, y también el partido Vía Radical, y la sala superior resuelve lo siguiente. Voy a leer nada más. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia en el sentido de desechar de plano las demandas interpuestas por los partidos Vía Radical y Morena, así como Michelle Núñez Ponce contra la resolución correspondiente al expediente CT-JRC 170 de 2018, emitida por la Sala Regional Toluca de este órgano jurisdiccional. Lo anterior debido a que no se cumple el requisito especial de procedencia de los recursos de reconsideración referido al estudio de constitucionalidad o convencionalidad. Eso es lo que resuelve y no voy a decir nada más. 3 años antes de Iliatenco y de Atlautla. Dijo, ni siquiera lo voy a ver en el fondo. Entonces, ¿qué ha pasado? Me parece que a la fecha existe mayor sensibilidad sobre estos temas, que ustedes, esta intervención pues es más una provocación para que lean. Vimos muchos aspectos relevantes, la trascendencia del carácter determinante, cómo se puede juzgar, cómo se pueden aplicar los distintos tests, y esto depende más de personas como ustedes, como los partidos políticos, como las candidatas, los candidatos, quienes las asesoran o los asesoran, de plantear temas novedosos que precisen de una definición por parte de los órganos jurisdiccionales. Si esto tiene que avanzar, hoy fue el tema de la violencia política de género, pero hay muchas otras cuestiones que se están viendo. Por ejemplo, el caso de los influencers. Hay asuntos muy interesantes por parte de la Sala Superior, en donde ha considerado que pues, no son la incidencia de los influencers en los procesos electorales, a pesar de que realicen propaganda el día de la jornada o en el periodo de veda, los 3 días anteriores a la jornada, de una forma sistemática, pues no inciden, pero bueno, sí, vamos a aplicarles una multota para que se les quite y no estén haciendo más esas cosas. En fin, está el tema de la delincuencia organizada, está el tema de la violación por el principio de imparcialidad por parte de los servidores y las servidoras públicas, está el tema de las campañas anticipadas, está el tema de muchos más, ¿no? De la participación de la Iglesia en los procesos electorales. Es un asunto muy interesante de Tlaquepaque. Y hay que ver Tlaquepaque, el asunto de Tlaquepaque con el asunto de los influencers. Son contrastes muy interesantes. O hay que ver a Tlaquepaque con otros 2 asuntos del Estado de México que fueron Ocuilan y Cocotitlán, en donde se anulan por la Sala Regional Toluca porque se consideró que había participación de la Iglesia y la Sala Superior los revocó. Dijo que no eran determinantes. Sin embargo, en Tlaquepaque anuló y Tlaquepaque dijo lo que se difundió a través de las redes sociales, incidió en el proceso. Sin embargo, en Zitácuaro, en el estado de Michoacán, en una elección federal, lo que se difundió por los influencers en las redes, dijo, pues aquí no. Y en fin, son decisiones complejas que revelan lo delicado que implica el carácter determinante.
y el poder que le da a los jueces, a las juezas, no creo que no puede ser de una forma distinta. Sin embargo, lo deseable es que nos den las razones suficientes para determinar si es consistente el propio Tribunal Electoral con sus precedentes. Ni siquiera se justifica que varíen los precedentes sin explicaciones cuando se dan modificaciones a la integración de la sala superior o las salas regionales. Digo, ya está la renovación escalonada, 2 magistraturas concluirán el próximo año, después 2 más y después 3 más de la sala superior, y eso pues implica renovación de criterios y preservación de una línea de actuación de experiencia. Pero, en fin, creo que esa parte se tiene que ser muy cuidadoso, porque lo determinante le otorga un poder muy fuerte de lo que se identifica como el arbitrio judicial al órgano jurisdiccional. Y arbitrio significa que de todas formas se tiene que justificar, no es arbitrariedad ni capricho, se tiene que justificar por qué en unos casos sí, por qué en otros no, y cuáles son esas diferencias relevantes, o inclusive, aunque sean muy parecidos, por qué se está cambiando el criterio. No tiene que aparecer como algo inusitado, ¿no? Sino más bien razonado. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta? Don Luis Bernardo, Gerardo, Abel, Octavio, Mayra, Adriana, Rodrigo, María José, Elvira, Guillermo, Damián, Pati, María Eloísa, Laura Yesenia y 6 más. Bueno, ¿no hay preguntas? Entonces, esta presentación se las voy a compartir. La voy a mandar a Tecnologías Educativas del Tribunal y para que ustedes puedan tenerla en su poder. Les agradezco. Muchas gracias, don Jorge Iván, por su mensaje y nos estamos viendo. Muchas gracias, maestro. Buen día, hasta luego. Gracias, Anabel. Gracias, Damián, y gracias, Gerardo, y a los demás. Por favor. Muy bien, Luis Bernardo. Luis Bernardo, le aseguro que pronto vamos a ver más casos. Laura Yesenia, gracias, y gracias a Adriana Delgado. Hasta luego.